De tal manera que el pueblo de Dios tiene que aprender bien esta cuestión, que no es tu visión humana la que te va a llevar a la victoria, sino es la conducción de Dios, y que el pensamiento de Dios no coincide siempre con nuestro pensamiento, y que las directrices de Dios no son siempre de acuerdo con nuestra voluntad. De manera que ahí tenemos una lección importante que aprender en el capítulo 8. El capítulo 9 enseña el pacto de Israel con sus enemigos. Tremendo, difícil y doloroso capítulo. En este capítulo Josué tampoco consulta con el Señor, simplemente se limita a observar y a actuar de acuerdo con las apariencias. Vienen por ahí unos hombres vestidos con ropas muy raídas, zapatos gastados, cueros de vino muy viejos, pan embohecido, y le dicen a Josué: mira, nosotros venimos de muy lejos, y como hemos oído las victorias del Dios de Israel, venimos para que tú hagas pacto conmigo. Pobre Josué, qué inocente hombre este. En lugar de consultar al Señor, el Señor le hubiera dicho que no eran de lejos sino de cerca. Él dice: pues es verdad, son de lejos. Ahora, hermanos, ¿por qué tenía Josué que hacer pacto con gente de lejos? No hay ninguna razón, porque la conquista de la tierra estaba perfectamente señalada. Si esta gente era de lejos, que viviese allá. Josué pudo haberle dicho: bueno, pues si sois de lejos, muy bien, tomad provisiones y volved a vuestra casa. No nos interesan más que los límites de la tierra. Los límites de la tierra son estos por el norte, estos por el sur. ¿Estáis dentro de ellos? Si estáis dentro de ellos, moriréis. Si no estáis dentro de ellos, no hay ningún problema. Marcharos pues. Pero Josué no hace esto. Josué mira a aquellos que vienen y dice: pues vamos a hacer pacto con ellos. ¿Y qué ocurre? Los enemigos de Dios están dentro del pueblo de Dios. ¿Os dais cuenta de esto? Los enemigos, los gabaonitas, que no estaban lejos, que estaban allí, ya están dentro del pueblo, ligados por un pacto. El pueblo de Dios había hecho un pacto y le había dicho a los gabaonitas: nosotros no haremos nada contra vosotros, os defenderemos, seréis nuestros aliados. Qué tremendo problema. Este pueblo ajeno a los pactos de Dios va a estar dentro del pueblo de Dios permanentemente, y en el futuro traerá un problema muy serio al pueblo de Israel en tiempos de Saúl. Ahora llega el capítulo 10. Ya los gabaonitas han hecho pacto con Israel, Israel ha hecho alianza con ellos, y ahora viene el capítulo 10. Y en este capítulo 10 se va a relatar la destrucción de una coalición de enemigos, la coalición amonita. Versículos, capítulo 10, por favor, vamos a ir leyéndolo por partes. Versículos 1 al 5, alguien que lo lea. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glou, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glou, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Muy bien, la confederación de reyes, estos reyes amonitas, tienen un propósito con una estrategia doble. Fijaros a quién pretenden atacar ellos. A Gabaón. Y esa ciudad era precisamente la ciudad residencia
de aquel pueblo con el que había hecho pacto Israel. Por tanto, los enemigos van a poner a Israel en un aprieto. Y fijaros cómo Satanás actúa. En primer lugar, si ellos destruyen la ciudad de Gabón y la toman, habrían cortado el paso otra vez al ejército de Israel. Pero en segundo lugar, están poniendo al pueblo de Dios a prueba en cuanto a su fidelidad. El pueblo de Dios había establecido un pacto con los gabonitas, y ahora viene el problema que se plantea humanamente hablando delante de Josué. ¿Subiremos a ayudarlos o no? No había mejor momento para eliminar el problema que ellos habían creado con el pacto que dejar solos a los gabonitas. El pueblo de Gabaón habría sido derrotado, destruido por la coalición de reyes amonitas, ¿y qué ocurriría? Pues el problema de Israel se habría terminado. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer así? Nos equivocamos, tomamos una decisión contraria a la palabra de Dios, y luego después, en lugar de reconocer el problema, estamos procurando ¿qué? Eliminar el problema, de alguna manera. Aquí tenéis la estrategia de Satanás, poner a Israel en un aprieto para que no cumplan su palabra dada delante del Señor. Subiría a Israel a ayudar a Gabón, sin duda ninguna lo va a hacer. Y aquí comienza una lección importante también para mí esta mañana. Dios pone al creyente a prueba en su fidelidad en cuanto a su palabra dada. El creyente es una persona que debe tener una sola palabra, y en ocasiones esa palabra que tú das, ese compromiso que tú contraes, puede traerte a ti un perjuicio personal. ¿Cuántas veces esto ocurre? Incluso en un negocio, por ejemplo. Una persona, un comerciante, un industrial, un vendedor, lo que sea, se ha equivocado y ha dado su palabra sobre un asunto. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mantenerla. Mirad el Salmo 15, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, la persona que ha dado su palabra de honor sobre un asunto y no le va bien después, ¿qué hace? ¿Qué dice el salmista? Que el hombre de piedad no tiene dos palabras, no cambia. Oíd la enseñanza del Señor Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tu palabra sea una sola palabra. ¿Has dicho que sí? Sí. ¿Has dicho que no? No. De ahí que el Señor diga que el creyente tiene que tener una palabra tan fiel, una palabra tan firme, una palabra tan comprometida que no necesite un juramento. Los judíos solían jurar por todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran unos mentirosos. No cumplían nunca lo que decían. De manera que para que la gente creyese que aquello era verdad, añadían un juramento. Cristo dice, vuestra palabra tiene que ser como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sois hijos del Padre. De manera que si vuestro Padre es fiel, vosotros tenéis que ser fiel. Oíd la exhortación de Pablo en Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Ahora, hermanos, yo quiero llevar esto todavía a algo más. La vida de mentira o las mentiras en un creyente no consisten solo en aquello que él pronuncia. Un creyente puede hablar mentira con su voz, con sus palabras, pero puede vivir una vida mentirosa, es decir, una vida falsa, una vida de apariencia. Y la Biblia nos enseña
que tengamos mucho cuidado con esta cuestión, con la mentira. Leo dos textos. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Hay un refrán castellano que dice que cae antes un mentiroso que un cojo. Y aquí tenéis la misma enseñanza inspirada por Dios en su Escritura. El que cuenta mentiras no escapará. Hermanos, ¿estamos viviendo en un mundo de mentira o no? Y la mentira es lo más normal. Es que lo anormal es la verdad. Lo normal en nuestra sociedad es decir la mentira. Muy bien, yo voy a ser muy directo esta mañana, porque mi intención con vosotros no es agradaros los oídos, sino enfrentaros con la realidad de una vida delante del Señor. Un comerciante, un industrial, una persona que tiene sus negocios, que no cumple fielmente con lo que promete, es un mentiroso. ¿No es cierto que hay muchos creyentes que mienten en sus negocios? ¿No es verdad que hay muchos creyentes que engañan en sus negocios? ¿Qué dice la Escritura? Que el que lo hace no escapará. Estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Unos cuantos. ¿No es verdad que los estudiantes suelen mentir en sus exámenes? Es una cosa muy simple. Un estudiante que copia un examen, ¿qué es? Un mentiroso. ¿Es así o no es así? Los matrimonios. ¿No es verdad que hay a veces en los matrimonios ¿No es verdad que a veces los matrimonios tenemos secretos entre el esposo y la esposa y no decimos toda la verdad? ¿Qué es eso? Mentirosos. ¿No es verdad también, hermanos, que a veces las congregaciones están como aquella mujer que estuvo enferma durante 12 años hasta que le dijo al Señor toda la verdad? Hay una mujer que está enferma 12 años y está enferma hasta que dijo a Cristo lo que, toda la verdad. Lo veíamos ayer. Vivimos en medio de una esfera de mentira, de apariencia, y tan mentiroso es aquel que te cuenta una mentira directamente con su voz como el que aparenta algo para que tú lo creas. Y el Señor nos advierte que la palabra del creyente tiene que ser una palabra fiel. Mentir no consiste, como acabo de deciros, solo en decir palabras falsas, sino en actitudes engañosas. Leo primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un... Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. El que aborrece a su hermano no significa el que va contra él o el que lo desprecia abiertamente, sino el que coloca a su hermano en segundo lugar. Eso es suficiente. Cuando tú dices, yo soy más santo que mi hermano, eres delante de Dios, ¿o qué? Un mentiroso. Así como suena. Cuán tremenda es la vida, cuán tremenda es la enseñanza de la Escritura frente a nuestra responsabilidad, hermanos. La Biblia nos enseña en este pasaje que el creyente tiene que ser un creyente ¿qué? Verdadero, un creyente auténtico. Mirad ahora el versículo 6 y 7. Por favor, alguien lo lee. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes.
Hay una palabra muy interesante en ese versículo, que es o se repite varias veces en todo este pasaje. ¿Cuál es la palabra? Ayuda. Bueno, voy a ayudaros un poco más. Ahí hay una palabra de un lugar que se repite varias veces. Gilgal. Otra vez la palabra Gilgal. En el libro de Josué tiene una enorme importancia. Recordáis que al principio en Gilgal fue el lugar en donde después de restaurada después de cumplidos todas las exigencias de Dios, el ángel de Dios se manifiesta y orienta a los ejércitos de Josué. La primera gran derrota es cuando el ejército de Josué no sale de Gilgal, sino de otro lugar. Y otra vez la palabra Gilgal. Aquí está otra vez el pueblo de Dios en el lugar del círculo, en el sitio de la comunión con Dios. Versículo 6. Oyen la llamada de Dios desde, la llamada de ayuda ¿desde dónde? Desde Gilgal. Versículo 7. Suben desde Gilgal. De manera que ahí está, otra vez la palabra Gilgal. Subieron desde Gilgal. Y versículo 15. Y Josué y todo Israel con él, volvió al campamento Gilgal. De manera que volvieron victoriosos ¿a dónde? A Gilgal. El lugar de la comunión, el lugar de la victoria está claramente establecido en este pasaje. Recordad, hermanos, que Gilgal para Israel es el lugar de la separación del mundo para Dios. Y quiero recordaros una vez más que es sumamente importante reconocer y asumir que la victoria en la vida cristiana solo es posible en la medida en que tú y yo estemos en comunión con Dios. No hay otra victoria. Toda la fuerza, todo el poder en la vida del creyente viene ¿de quién? Viene de Dios. Luego, en la medida en que tú estés lejos de Dios, no tendrás posibilidad ninguna de obtener la victoria. Recordad un versículo que hay en la profecía de Zacarías sobre el Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Creemos esto? ¿Lo creemos? ¿Sí o no? Pues yo lo dudo mucho que lo creamos. Porque si lo creyéramos de verdad, estaríamos empeñados en vivir una vida como en la plenitud del Espíritu. La vida del creyente no está diseñada por Dios para tener la plenitud del Espíritu alguna vez. Dios ha diseñado la vida del creyente para estar siempre en la plenitud del Espíritu. Nosotros somos los que tenemos la culpa de no estar siempre en la plenitud del Espíritu. Sabéis que hay tres cosas en la Biblia para vivir en la plenitud del Espíritu. Tres condiciones, no más. La primera condición es no contristéis al Espíritu. Y al Espíritu se contrista ¿cuándo? Cuando hay pecado oculto sin confesar. Segunda cuestión, no apaguéis el Espíritu. Y al Espíritu se le apaga cuando tú le resistes. Cuando Él tiene un plan para tu vida, pero tú tienes otro plan para ti. El Espíritu te deja, no te obliga, no te lleva por la fuerza. Y la tercera condición es una condición positiva. En Gálatas 5, andad en el Espíritu. No contristéis, no resistáis, dejaros conducir. Y cuando una persona, cuando un creyente está viviendo en estas tres esferas, el Espíritu de Dios vive en plenitud en él. Y puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder del Espíritu es necesario en la obra del Señor. Versículos 12 y 13 de ese capítulo. Perdón, nos quedan unos versículos antes. Versículos 8 al 15. Alguien lo lee, por favor. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Beterón, y los hirió hasta Aseca y Maceda.
Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vamos a dejarlo ahí, porque luego después seguiremos con la lectura de los otros versículos. Ahí tenéis la intervención milagrosa de Dios, Dios actuando. Comienza a actuar de esta manera, hablando a Josué. Mirad el versículo 8. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Otra vez, Dios utilizando un verbo en tiempo pasado, cuando la acción va a producirse en el futuro. Le dice a Josué: Josué, no te preocupes, porque ya están derrotados. No eres tú. Observad una cosa en el libro de Josué. Casi nunca en el libro de Josué se habla de victorias y de batallas de Josué. Las batallas son del Señor. Y el Señor le dice a Josué: no te preocupes, porque yo ya los he derrotado. Simplemente voy a usarte a ti como instrumento para ejecutar mi plan, pero yo soy el que voy a llevar adelante la batalla y darte la victoria. Los he entregado. Segunda razón, una seguridad total de parte del Señor. Ahí tenéis el texto: ninguno prevalecerá delante de ti. No habrá ningún enemigo que puedas encontrar en posición de defensa y de victoria cuando tú llegues a ese lugar. Y ahora notad cómo Dios actúa. Primera cuestión que Dios hace, versículo 10. Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Literalmente el original del hebreo, el original hebreo de este pasaje dice así: Jehová los desconcertó. Sembró confusión dentro de su corazón. Y podemos decir, bueno, ¿y esto es una novedad en la Biblia o no? Dios ya lo había profetizado a su pueblo. Mirad libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 23 al 24. Deuteronomio 7, 23, 24. Leámoslo. A Jehová tu Dios los entregará delante de ti, piedras quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Bueno, la traducción directísima de ese pasaje dice así: el Señor tu Dios las entregará delante de ti y producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan. Está cumpliendo lo que había prometido. ¿Qué es lo que hace el Señor? Crea confusión en el corazón de los enemigos hasta que perezcan. Y no solamente crea confusión, sino que los hiere mortalmente y utiliza la naturaleza para sus propósitos. Mientras ellos iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron los hijos de Israel. Dios utiliza su naturaleza, pone su naturaleza al servicio de los suyos. Versículos 12 y 13 ahora, por favor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Hazer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Muy bien. ¿El Dios de la Biblia qué es? Un Dios de poder y de milagros. Es el Dios de los milagros. Nuestro Dios es el Dios de los milagros. Todo creyente en cualquier dispensación podía y puede decir, como decían aquellos jóvenes en Babilonia: nuestro Dios puede. Nuestro Dios puede. El Dios de la Biblia es el Dios de los milagros. No le importa al Señor
qué cosa tenga por delante. Él es capaz de calmar el viento y el oleaje del mar de Galilea para que la barca de aquellos hombres, de aquellos apóstoles llegue al otro lado. Él es capaz de detener el sol y la luna para que haya tiempo para derrotar a sus enemigos. El Dios de los milagros. Naturalmente aquí en esta parte tenemos una importante tipología bíblica. Josué es figura de Jesús. Y aquí, de la misma manera que Cristo habló con su Padre antes de la batalla, estoy hablando de la batalla de la cruz, de la gran batalla definitiva, así también Josué hace aquí. Josué habla con Dios, versículo 8. Dios escucha a Josué, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas. Y Dios responde a Josué. Ahí tenéis, el sol se detuvo y la luna se paró. No entramos ahora en discutir cómo se produjo esto. Sabéis que este es uno de los milagros más controvertidos por la ciencia. Puedo daros solamente 2 o 3 referencias científicas, no porque tengamos que confirmar la Biblia. A veces tenemos esta duda o este defecto. Queremos confirmar la Biblia con la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, ¿eh? La Biblia es un libro para aceptar por fe. Ahora, la ciencia a veces confirma los pasajes de la Escritura. Y recientemente se hizo un cálculo astronómico contando el tiempo desde una determinada fecha hacia atrás. Y cuando se llegó al cálculo final faltaban 24 horas. Y ahí alguno de los científicos dijo, bueno, esto debió ser el día de Josué. Algunos dicen, ¿cómo es posible que la Tierra se haya detenido? Porque nuestra Tierra está girando. ¿Qué ocurre si la Tierra se frena? Se quema por el aire que sigue girando. Bueno, pero aunque girase, aunque se parase también el aire, la fuerza centrífuga de esa esfera nos mandaría a todos, vete tú a saber dónde, saldríamos todos lanzados por ahí. Ahora, es muy probable, entonces, científicamente hablando, no pudo haberse frenado la Tierra ahí, aunque Dios puede hacerlo sin que ocurra eso, porque Dios es el Dios de los milagros. Pero si la Tierra inclina su eje, está en esta situación y cabecea, se pone en esta situación, por ejemplo, no ocurre absolutamente nada. La Tierra sigue girando exactamente igual y lo único que ha ocurrido es que se ha desplazado la Tierra a un lado y lo que antes no se veía desde un sitio comienza a verse ahora. Y el sol que estaba iluminando la Tierra por un lado comienza a iluminarla en otro sentido y se prolonga el día prácticamente 24 horas. Los científicos dicen que esto es lo que probablemente ocurrió. Y es sorprendente ver que hay una época en la historia de este planeta que comienza lo que se llama el cabeceo de la Tierra. La Tierra no va girando absolutamente vertical o en la posición que está. La Tierra cabecea como un trompo, es decir, va haciendo movimientos de oscilación. Por tanto, la ciencia demuestra que la Biblia es verdad, aunque no necesitamos ningún tipo de demostración, porque si no hubiese demostración posible, lo único que tenemos que hacer es que esto ha sido inspirado por Dios, nosotros lo creemos y lo aceptamos. Se prolonga el día. Cuando yo veo la vida de Cristo, me doy cuenta que aquí Josué es un tipo muy, muy importante del Señor. El Señor dijo en su ministerio, hablando de su Padre, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y aquí, ¿qué hace Josué? Dice al Señor, Señor, que esto ocurra. ¿Y qué ocurre? Siempre lo escucha. Dios oyendo a su Hijo en toda ocasión. Ahora, hay una victoria total sobre los enemigos. Y cuando vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, leámoslo, por favor. Y a vosotros, estando muertos... No, Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses. Sí, perdón. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que el Señor, nuestro Josué, espiritualmente hablando, ¿qué hizo con nuestros enemigos? Los derrotó totalmente en la cruz, triunfando sobre ellos. El pueblo de Israel es conducido por Josué a la victoria y es introducido en este lugar de bendición siempre que el pueblo esté cerca de ¿quién? Cerca de Josué. De la misma manera nosotros tendremos victoria en la medida en que estemos cerca de Jesús, junto a ella, para que los guarden. Los reyes antes victoriosos están ahora cerrados ¿en dónde? En una cueva. Sigamos ahí un momento. Versículo 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Victoria absoluta. Versículo 23. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado, Josué llamó a todos los varones de Israel y les dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales... Bueno, mirad qué simbología tan importante. Los reyes son juzgados, los reyes son puestos debajo de los pies del pueblo de Dios, los reyes son colgados como malditos, los reyes son encerrados definitivamente en la cueva. Ahora mirad, en primer lugar, antes decíamos por el pasaje de Colosenses capítulo 2, que Cristo ¿qué hizo? Derrotó a ¿quiénes? A los principados y potestades. Todos esos ejércitos que están dispuestos a la lucha contra nosotros fueron ya derrotados. Segundo, la Biblia nos dice que los demonios están reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Aquí tenéis una simbología muy importante. ¿En dónde los cerró Josué? En una cueva. Están ahí guardados en prisiones de oscuridad. Eso lo dice Judas capítulo 6 y 2 Pedro capítulo 2 versículo 4. Y ayer veíamos que el mismo Satanás va a ser atado también en el abismo, prisiones de oscuridad. Luego después ahí vemos que estos reyes son puestos debajo de los pies ¿de quién? De los israelitas. Ahora mirad lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 3. De manera que aunque el juicio, Dios el Padre ha dado todo juicio al Hijo, los creyentes están asociados con Cristo ¿en qué? En el juicio de los ángeles. Ahí está el pueblo de Israel asociado con Josué en el juicio de estos reyes. Seguimos adelante. ¿Qué más dice? Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, lo habíamos visto ayer. Versículos 9 al 11. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es... Ahí tenéis a los reyes. Son sacados de la cueva y puestos como delante de Josué.
los reyes son puestos de rodillas delante de Josué. ¿Querían ellos hacer esto voluntariamente o lo habrían hecho voluntariamente alguna vez? No, pero Josué es el Señor, ha vencido en la batalla y ellos tienen que ponerse de rodillas delante de él. Bueno, poner los pies sobre los cuellos de los reyes. ¿Queréis buscar Romanos capítulo 16, versículo 20? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Dónde va a ser aplastado Satanás? Bajo vuestros pies. Ahí tenéis otra magnífica ilustración. La simbología, la tipología del capítulo es asombrosa. Luego Josué los colgó en maderos, ¿no es esto? ¿Qué dice Colosenses 2:15? Y además dice que los exhibió a pública vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. Los reyes derrotados son colocados en pública vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. Y así el capítulo avanza y nos dice en Apocalipsis 20:10 que a dónde van a ser destinados todos los pecadores y los ángeles caídos. Al lago de fuego, prisiones de oscuridad, después de que los bajó de los maderos. ¿Dónde los metió? En la misma cueva, y pusieron piedras sobre ellos, definitivamente, nunca más salieron. ¿Os dais cuenta qué enorme simbología hay en este pasaje? Josué, figura de Jesús, en el triunfo absoluto sobre las fuerzas del mal con relación a su pueblo. Ahora la victoria es total. El capítulo nos presenta la victoria absoluta. Pero notad una cosa muy importante. Por favor, versículo 30. Jehová entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía, sin dejar nada. La hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Este capítulo está resumiendo la victoria de Israel sobre la parte sur de la tierra y va mencionando las ciudades que están en la parte sur. Pero hay algo muy importante que es lo que yo quiero destacar. Versículo 32. Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida. Versículo 33. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Versículo 35. La tomaron el mismo día y le dieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Versículo 37. Y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Versículo 39. Y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Versículo 40. Leámoslo, por favor. Ahora alguien lee el versículo 40. Y dio pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Aquí tenéis el secreto de la victoria, hermanos. ¿Cuál es? Como Jehová Dios le había mandado. Josué aprendió en propia carne la experiencia de derrotas anteriores, ¿verdad? No va a caer Josué otra vez en este asunto. Él dice: Señor, ¿tú qué mandas? Como tú mandas, así lo hago yo. Y Dios le da victoria. Vuelve otra vez el libro de Josué a llamar nuestra atención a tres elementos, a tres bases que son el secreto de la victoria en la vida cristiana. Primera base: obediencia fiel y absoluta a la palabra de Dios. No nos importe que no entendamos bien todo lo que Dios dice ahí. Simplemente Dios lo dice, yo tengo que obedecerlo.
Segundo, comunión con Dios, Dios obrando en medio de su pueblo, y solamente es posible esta operación del poder de Dios en la medida en que nosotros tengamos comunión con Dios. Y en tercer lugar, dependencia absoluta de Dios. Hay una historia misionera muy importante, muy interesante. Creo que todos leéis mucho, se lee mucho aquí en Argentina biografías misioneras. Se lee mucho. Yo sé que hay algunos que la leen, pero me parece que hay muchos que no han leído casi nunca una biografía misionera. Y cuando hablamos de biografías misioneras siempre tenemos en mente misioneros de hace no sé cuántos años. Bueno, no remontemos tanto atrás. Un día en el Ecuador, una avioneta pintada con los colores amarillos, que es precisamente el color de la misión Alas de Socorro, despegaba de una pista improvisada en el Ecuador para volar hacia un lugar en donde se habían descubierto una tribu de indios muy peligrosa, los Aucas, Leistis, portales de esplendor, ¿verdad? Recuerdo que aquellos misioneros, hay una cuestión de esa biografía muy emotiva, muy emocionante. Cuando el avión iba a comenzar a volar, llevando a los misioneros y a los pertrechos, hizo varios vuelos porque era una avioneta pequeña, se reunieron aquella mañana muy temprano los matrimonios, los 5 matrimonios de los misioneros, los misioneros y sus esposas, y se reunieron en torno al avión, y allí tuvieron un culto de oración. Iba a ser la última vez que las mujeres veían a sus maridos y al revés. Y allí, tomados de la mano, antes de subir al avión, aquellos hombres cantaron un cántico que dice: por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti, y en tu nombre voy. Y así sigue el cántico: por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza. ¿Entendéis lo que eso significa? Señor, yo no puedo nada, pero confío plenamente en ti. Y a los ojos de los hombres fue una derrota, ¿o no? Murieron todos. Y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero Dios tenía un proyecto. Y esa tribu es alcanzada por el Evangelio. Y hay personas que son convertidas, entre otras, los asesinos, o uno de los asesinos de esos misioneros. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza. Lo estamos diciendo, hermanos. En nuestra iglesia local, cuando nosotros organizamos algo, decimos esto al Señor. Decimos al Señor: Señor, mira mi flaqueza, no puedo nada, pero voy ¿cómo? En tu nombre, y voy por fe. Este es el secreto de la victoria. Mientras que el pueblo de Dios no retorne a una vida de dependencia absoluta de su Señor, queridos hermanos, mientras que tú no pongas tu vida incondicionalmente en las manos de Cristo, serás un derrotado. No importa que un día aparezca una victoria transitoria y pasajera, son apariencias. Dios quiere que tú pongas tu vida hoy en las manos del Señor y digas al Señor: Señor, no puedo, pero tú puedes y yo voy en tu nombre. Haz lo que quieras de mí. La oración de Pablo es importante para esto. Pablo dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No importa lo que Dios pida para ti. A veces Dios pedirá poquito, otras veces pedirá algo más. Lo importante es que tú digas al Señor: Señor, voy en tu nombre, voy por fe. Por este capítulo tiene otra enseñanza devocional. Lo he seleccionado esta mañana por 2 razones. Una, porque tenemos una enseñanza tipológica muy grande en el capítulo, ¿verdad? Podríamos seguir profundizando ahí, pero la enseñanza tipológica es formidable. Pero el capítulo podemos tomarlo también devocionalmente. ¿Entendéis lo que significa un mensaje devocional? A ver, ¿qué idea tenéis de un mensaje devocional? Una respuesta, por favor. Que nos lleva a adorar a Cristo. Que nos lleva a adorar. Muy bien, eso es bueno. Todo mensaje debe llevar a adorar al Señor. Ahora, mensaje devocional para algunas personas es un comentario intrascendente. Es decir, tomamos algo por ahí cuando no tenemos otra cosa que decir. Escuchaba una vez a un hermano decir lo siguiente:
el mensaje de esta noche en un culto de oración es un mensaje devocional, de manera que tenlo tú. Y el hermano que estaba recibiendo esa invitación le dijo, no, pero yo no tengo nada preparado. Dice, lee un salmo, como si el salmo fuese eso, el socorro. En ese sentido, muchos creen que el mensaje devocional es hacerle decir al texto lo que a mí me parece. Exactamente. Es hacerle decir al texto lo que a mí me parece. Entonces voy a buscar cualquier capítulo y ahí me lío yo a decir lo que yo quiero decir, sujetando o soportándolo con la escritura cuando debe ser al revés. Mensaje devocional es tomar algo de lo que hay en la escritura para mi provecho personal, no alegorizando, pero aplicando lo que hay en la Biblia para mí. Ese es un auténtico mensaje devocional. Vamos a tomar un pasaje de este capítulo como ejemplo para un mensaje devocional. Y es ese pasaje en donde menciona el nombre de los reyes, versículo 23. Observad una cosa, hermanos. La Biblia es un libro que no pone palabras de más, ni le falta ninguna palabra tampoco. Y es muy notable observar que en este pasaje menciona a los reyes, no solo a los reyes, menciona fundamentalmente el lugar que ocupaban los reyes. Era versículo 23, leámoslo por favor. Lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, y al rey de Laquis y al rey de Eglón. Muy bien, yo veo que estas ciudades, Jerusalén, Hebrón, Laquis, Eglón, son ciudades que eran para quién, destinadas por Dios para el pueblo de Israel. Estas ciudades están ocupadas en este momento ¿por quién? Por reyes, por los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué significado tiene el nombre de cada una de estas ciudades? Jerusalén, el nombre de Jerusalén es ciudad de paz o posesión de paz. Y cuando yo aplico esto a mi vida, me doy cuenta que una de las bendiciones grandes en la vida del creyente es sentir la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y muchas veces hay algún rey, algún poder del mal que está ocupando la vida del creyente de manera que el creyente deja de sentir ¿qué? Paz. ¿No es verdad esto? No es cierto que en muchas ocasiones nosotros dejamos de sentir paz. La paz del creyente es una paz de relación con Dios. ¿No es esto Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no solamente tenemos que saber que tenemos paz en el sentido de que no hay condenación, tenemos que experimentar la paz. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es gozo y paz. De manera que la paz se enturbia en la vida del creyente cuando hay intereses contrapuestos entre la vida del cristiano y las demandas del Señor. La vida del creyente a veces, la paz del creyente a veces se enturbia a consecuencia de divergencias entre creyentes. Y la Biblia nos exhorta a que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos dice el texto bíblico que un creyente no puede estar, y ojo, el enojo que allí habla no es enojo maligno, no es el enfado carnal. Es cuando tú ves algo en tu hermano o algo en la obra de Dios o lo que sea que contradice abiertamente lo que Dios ordena y establece, y tú sientes la misma ira santa que sintió Cristo en el templo cuando limpió el templo, y dice, ese enojo no dure más allá de la puesta del sol, porque daréis lugar ¿a quién? Al diablo. De manera que aquí está, la paz del creyente a veces está obstaculizada porque nos empeñamos en mantener una ira santa más allá de los límites establecidos por Dios. Mirad, queridos, yo veo muchos creyentes inquietos hoy en día. ¿Sabéis por qué? Porque están viendo demasiado a sus hermanos y están viendo poco a su Señor. Cuando tú pases tu vida observando a los hermanos
Ayer o anteayer lo decía, para ver sus defectos, perderás tu paz. Y hay un montón de creyentes inquietos en nuestros días por este afán de ver cuestiones negativas, hombres y mujeres negativos. Tú tienes que ver una vida, en tu vida cristiana no haya nada, por favor, que pueda privarte de la paz. Y además hay otra cuestión que también mencioné estos días y recuerdo hoy de nuevo. La paz del creyente es una paz de relación con Dios, ¿no es esto? Ahora, cuando un creyente quiere vivir en relación con Dios, tiene que orar. ¿Es así o no es así? Si un creyente tiene problemas con su hermano, de comunión con su hermano, sus oraciones, ¿cómo están? Impedidas. Y esto tiene mucho que ver con el matrimonio. De manera que el Señor nos advierte. Y a veces nosotros sentimos también otro tipo de inquietud. Cuando estamos metidos en una prueba, ¿perdemos la paz? Muchas veces sí. ¿No es cierto? Ahí viene un problema. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé si esto es normal en Argentina, pero en España y en otros países de Europa se están perdiendo hoy en día muchos puestos de trabajo. Las empresas se mecanizan, la tecnología avanza de una forma tremenda y algunos puestos hay que eliminarlos. Y viene la prueba esa para un creyente. ¿Y qué dice el creyente? El creyente comienza a angustiarse y empieza a decir, ¿qué pasará mañana? Y pierde su paz. El rey de Jerusalén, el rey que ocupa el lugar de paz. ¿No es cierto que a veces hay reyes en nuestra vida que nos privan de la paz? Y hay otra ciudad ahí, Hebrón. Y Hebrón significa literalmente sociedad y alianza, o alianza. El creyente muchas veces ha hecho promesas solemnes a su Señor. El libro de Eclesiastés nos advierte muy seriamente sobre esto. No prometas a Dios algo que no vayas a cumplir. Mejor es que no lo prometas, que no que lo prometas y no lo cumplas. Pero hay una promesa genérica que todos nosotros hacemos al recibir al Señor. Señor, tú vas a ser mi Salvador y vas a ser mi Señor. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana hemos roto lo que? Promesas y alianzas. Y las alianzas con el Señor, las promesas con relación al Señor, la vida de sujeción al Señor, está ocupada por un rey en nuestra vida, el rey de Hebrón. Y viene a continuación otro rey, el rey de Jarmut. Y Jarmut significa altura. Y es una notable ilustración de los fracasos en la vida cristiana. El creyente ha sido llamado a ocupar un lugar de altura, ¿o no? El profeta dice del pueblo de Israel en Habacuc 3, en mis alturas me haces andar. Y cuando tú desciendes de la altura espiritual y bajas al valle y te introduces en el mundo y en sus cosas, el rey de la altura, el rey de Jarmut, está ocupando tu vida y viene el fracaso personal. Y hay otro rey, el rey de Laquis. Y ese rey, esa palabra Laquis significa literalmente inexpugnable. El creyente, hermanos, está colocado en una roca eterna, ¿o no? Inexpugnable. ¿Sabéis lo que significa inexpugnable? Que no lo puede... Sí, que no se puede alcanzar. Una roca inexpugnable es, por ejemplo, una montaña absolutamente vertical de piedras. Quien se coloca allá arriba, si eso no hay manera de alcanzarlo. Nosotros hemos sido puestos en ¿quién? En la roca eterna de los siglos. Y a nuestro alrededor podrá estar el poder de Satanás. Pero nosotros vivimos en una fortaleza inexpugnable siempre y cuando, oído bien, no descendamos al campo de Satanás. Voy a poner la ilustración. El texto bíblico dice que Satanás anda alrededor vuestro ¿cómo? Y quiero llamar vuestra atención a ese andar alrededor porque es una de las bases de la doctrina de Satanás. Cuando el Señor llamó a Satanás en el caso de Job, ¿qué le dice Job? ¿Qué le dice Satanás? Le dice Dios a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? ¿Y qué le dice? De andar dando vueltas a la tierra. Y no estaba viendo Satanás el paisaje de la tierra.
estaba viendo a ver por dónde podía atacar a los hijos de Dios aquí en la tierra. Cuando estudiamos la doctrina, la esencia del pecado de Satanás, dice que por la multitud de tus contrataciones, y ahí la palabra es rodeos, como si Satanás hubiese estado simbólicamente dando vueltas en el cielo para arrastrar a la tercera parte de los ángeles consigo. Y ahora viene el creyente, ahí está el creyente en la tierra. ¿Y qué hace Satanás? Da vueltas alrededor. Ahora, yo no sé si habéis visto alguna vez un perro bien malo. Yo he visto unos cuantos. Y además he hecho enfadar a otros tantos más. Cuando tú tienes un perro malo, le pones una estaca en el suelo y le atas una correa. ¿Hasta dónde llega el perro? El largo de la correa. ¿Y ese perro qué hace? Cuando llega a la esquina de la correa, ¿qué hace? Como no puede ir más allá, está dando vueltas sujeto por la correa. Si tú no quieres que el perro te muerda, ¿qué tienes que hacer? Estar fuera de la correa, del largo de la correa. ¿Qué ocurre si te metes dentro? Te va a morder. Esto ocurre en la vida cristiana. Cuando tú estás viviendo fuera de la esfera de influencia de Satanás, tranquilo, porque ahí no alcanza. El problema es cuando tú entras en el campo que Satanás maneja, entonces vas a ser derrotado. Algunos creyentes dicen, ¿qué tiene de importancia ir a este sitio o al otro? Y yo honestamente tengo que decirle, ninguna importancia en sí, pero puede ser utilizado por Satanás para tu derrota, ocupando el lugar de la altura. Ahora Dios da una orden, Josué da una orden muy clara al pueblo, poned lo que vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y para que el pueblo de Israel pusiese los pies sobre el cuello de los reyes, ¿a dónde tenía que venir? ¿Adjunto a quién? Adjunto de Josué. De la misma manera, lo que el Señor nos dice es ahora, es decir, venid aquí, volveos a mí, retornad de donde vosotros estáis, acercaos a mí, y cuando vosotros os acercáis a mí, poned ahora, ocupad ahora el lugar de victoria, poned los pies sobre los cuellos de esos reyes. Pero mirad, nosotros no vamos a matar a esos reyes. ¿Quién los ha derrotado? Cristo mismo. De manera que la esfera de victoria en la vida cristiana consiste en vivir cerca de Jesús, estar al lado de Jesús. Yo te pregunto esta mañana, al terminar ya el estudio de Josué, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde está Jesús? ¿Estás cerca de Jesús? ¿Estás viviendo en compañía de Jesús, en comunión con Cristo? Esta mañana has sentido que Cristo está a tu lado y tú estás al lado del Señor. Has experimentado durante esta semana que Cristo está cerca de ti y tú estás cerca de Jesús. Esa vida de fracaso que tal vez tengas, que tal vez tú solo conozcas, esos problemas íntimos, personales, profundos, esos enemigos que inquietan tu vida, ¿por qué no los pones hoy con decisión debajo de tus pies y en el nombre del Señor comienzas a vivir una vida de victoria? Esto es, hermanos, la gran enseñanza, la lección principal de todo este libro de Josué. Y ya que no hemos podido avanzar más, yo os desafío, os pongo un reto delante de vosotros. Seguid estudiando el libro de Josué. Es un tesoro de la palabra de Dios para tu vida. Mira los ejemplos, observa lo que allí pasa y luego sigue con el libro de los jueces y te darás cuenta que el secreto de la victoria consiste en obedecer al Señor incondicionalmente, en vivir para su gloria, separarte del mundo, obedecer su palabra, y Dios hará entonces la obra que tú no puedes hacer, y se producirá en tu vida aquella enseñanza de Pablo, el cual nos lleva de triunfo en triunfo. Dios nos lleva de triunfo en triunfo por medio de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, y Dios nos bendiga ricamente a nosotros.